Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y el Caribe nos une un sábado más, 17 de febrero, aquí en Radio Fungló de tu radio. Y seguimos en carnaval. Y ya nos llegaron, Gustavo, imágenes del carnaval de la isla Guadalupe. Tendremos imágenes exclusivas para ustedes y les vamos a comentar en nuestra francofonía ese carnaval que une todo el Caribe. Gustavo, pero estamos de música. Pero tú no sabes que acaban de sacar una película, Bob Marley, la leyenda. Bob Marley, la leyenda, que ya sale en las salas de cine en República Dominicana. Y amigos, aquí, memoria obliga, honra obliga a Galíndez. Galíndez, ese gran republicano español, cuya novela de Manuel Vázquez Montalbán me ha sido regalada por José Israel Cuello y tengo el comentario para ustedes. Pero aguanten ahí, porque lo mejor de lo mejor es la rienda suelta con Tony Ocaña, gestor cultural, coleccionista, que nos va a entregar toda la mística del Oviedo que él colecciona, del Oviedo que él nos trae y del Oviedo que él ha respetado siempre. Contigo, Delia Blanco, en Radio Funglonde, y ya te he dicho, varias veces te lo dije, tu país es bello por dentro y por fuera. Tu país es tan bello que tienes que conocer la gran tradición amerindia de este país. ¿Y lo vamos a hablar dónde? ¡Ja! En Mar y Tierra Adentro, contigo. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas anda un barco cargado de música, queridos amigos oyentes. Chichi Peralta obtiene un respaldo increíble. ¿Dónde? En Barranquilla. ¿Barranquilla qué? Barranquilla es una de las ciudades del continente americano que tiene el festival más ardiente, porque no crean ustedes que carnaval es Río de Janeiro. No, no. El carnaval es una cultura que estremece toda América Latina durante todo el mes de febrero. Entonces, el carnavalón de Barranquilla ha sido presentado por On High Colombia y ha tenido Chichi Peralta, que va a celebrar sus 26 años de carrera artística. Él es muy reconocido, nuestro Chichi Peralta, con la contribución al género World Latin Music. Colombia disfruta de Chichi Peralta. Colombia disfruta el maestro con su agrupación Son Familia, con un concierto en todos estos festejos del carnavalón de Barranquilla. Óigame bien, es una honra. ¿Saben cuántas personas fueron, Gustavo? 25,000 personas en la explanada de Puerta de Oro. Y me dicen amigos que me han llamado de Barranquilla, porque yo fui profesora a la Universidad de Barranquilla, profesora de verano dando cursos, y hay un centro de estudios del Caribe extraordinario. Me han dicho que Chichi Peralta ha sido la estrella del carnavalón. Pero esto no se queda aquí. Tú sabes lo que es nuestro Caribe. Pero acaban de sacar ahora la novela Bob Marley, la leyenda, que está en todas las salas de cine del país. Óigame bien, es celebrar la música, el reggae, el ambiente, la energía del reggae, de los Wailers y esa voz inolvidable de Bob Marley. Debemos decir, queridos amigos, que cabe destacar
que la producción cuenta con un equipo de más de 250 jamaicanos, con un reparto lleno de artistas consagrados y músicos jamaicanos, todos aportando su cultura y creatividad para llevar la música, para llevar a Bob Marley a los escenarios cinematográficos. Es una producción de Paramount Pictures, y la podemos tener con sus productores ejecutivos como son, óigame bien, ¿saben quién es, Gustavo? El productor ejecutivo, Brad Pitt, porque aquí la gente no sabe que Brad Pitt es un apasionado del Caribe y es un apasionado de la música reggae. Y en relación a la música reggae, querido Gustavo, quiero que nuestros amigos sepan que esa música reggae es la tradición polirrítmica de la música Rastafari que viene de Etiopía y que los jamaicanos han sido apropiarse para fusionarla con sus propios ritmos. Por eso, querido, que la juventud no crea que Bob Marley es de ellos. Bob Marley es de mi generación. Todavía recuerdo en el 83 cuando vino a París. ¿Tú sabes lo que yo le digo a mis estudiantes? Aguántate ahí, papá. Tú conoces al Bob Marley digital. Yo lo conocí de carne y hueso. Así que tranquilito ahí. De Quisqueya al mundo de la memoria y de la historia, con Galíndez. Galíndez, ese vasco republicano que representó a la República Española ante la ONU y que la historia dice que ha sido mandado a asesinar por Trujillo. Pues, queridos amigos, aquí tenemos el libro, este libro extraordinario que José Israel Cuello tuvo la solidaridad, la gentileza y la hermandad de regalarme en el Día de la Amistad y de recordarme la novela de Manuel Vázquez Montalbán en la edición Cátedra, Letras Hispánicas, en la edición de José Colmeiro, que todos los amantes de la literatura y de la historia contemporánea deben leer, porque ¿qué fue lo que inspiró a Manuel Vázquez Montalbán? La misteriosa desaparición en las calles de Nueva York de Jesús de Galíndez. El profesor Jesús de Galíndez, vasco, vizcaíno, como mis abuelos republicanos, profesor y representante de las Naciones Unidas del gobierno vasco en el exilio. Y esa desaparición en el 56 sacudió el mundo entero, puesto que Galíndez acababa de presentar su tesis doctoral sobre el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, a pesar de tantas investigaciones, tantas y tantas investigaciones que justificaron asesinato, tortura, ¿verdad? Se ha llegado a la conclusión de que fue Trujillo que lo mandó a matar por sus servicios de espionaje internacional y por sus calieses. Entonces, bien, en 1990, Manuel Vázquez Montalbán publicó una ambiciosa novela sobre el caso, puesto que ya estaba olvidado del 56 al 90. Galíndez, esa novela causó mucha conmoción a todos los españoles y a todos los demócratas republicanos. Tuvo un éxito inmediato la novela. Esta novela también fue llevada al cine y está considerada desde la perspectiva de la crítica literaria como una de las mejores novelas de Vázquez Montalbán. Y debo decir
que quien lee esta novela es imposible cuestionar que fuera los servicios secretos de Trujillo que mataran a este compatriota, a este patriota, a este republicano español, ¿verdad?, que condenó siempre el régimen trujillista. Le invito a las nuevas generaciones dominicanas a tener conocimiento, ¿verdad?, de esta novela, y para que tengan un poquito el sentido del tono de lo que viene, escuchen eso. Dice que le escribían las meditaciones morales publicadas en La Nación, pero no pone el nombre del escritor de verdad, porque no quiere comprometerle, porque es ese sapo de Almoina que aquí me lamía el culo con sus dos lenguas, y en cuanto salió de Santo Domingo se dedicó a vejarme con sus dos lenguas. A usted le consta que se lo inventó Almoina para rebajarme, y aquí, cuando era mi paje, el paje de mi hijo Ramfis en Ciudad Trujillo. Y mi María no solo es tonta, lela, mema, embustera, puesto que miente aceptando que otros escriban lo que ella firma, sino que además era una puta, y la que fue puta lo es toda la vida, como su santa madre, profesor Galíndez. Y ahora llegamos al meollo, al tuétano del hueso del huevo, que suenan casi igual. Ustedes ven el tono, es un tono como de un delirio, de un ensueño, de una pesadilla, que tiene y que desarrolla el personaje, que puede ser mimetizado como Trujillo. Así que no se pierdan la novela Galíndez, y fíjense bien lo que dice Montalbán. Con Galíndez lo que quería escribir es el testamento de la memoria histórica del compromiso. Quería hablar de ese sentimiento de impotencia del intelectual de izquierda frente a la capacidad de recuperación del capitalismo de un sistema que ha logrado convertir al Che Guevara en un cartel para el cuarto de un adolescente. Un sistema que también mató al Che, y el Che se quedó como el revolucionario bello en un afiche. Y la memoria se esfuma, como se había esfumado la memoria de Galíndez, que hoy podemos leer aquí en la edición de José Colmeiro, Cátedra Letras Hispánicas. De par en par. Mira, Gustavo, de par en par, qué bien suena, porque estoy indignada. Hemos estado hablando de Juan Luis Guerra, de música, de cultura. Eso es sagrado. Un concierto musical multitudinario, popular, todas las clases sociales. Después de un tiempo, eso es sagrado. Y Juan Luis Guerra es sagrado para este país. Y tú sabes lo que pasó ahí, Gustavo. Hay conciertos con los que no se puede relajar. Hay conciertos que son tan profesionales que tú no puedes improvisar situaciones. Y aquellos que de manera ingenua quieren dar a entender a la sociedad dominicana que eso fue una sorpresa. No, señor. Eso fue un abuso. Eso fue una locura. De a un artista tan silencioso, tan prudente, tan respetuoso como Juan Luis Guerra, tirarle un dronaje político
que ni tan siquiera voy a decir al nombre de quién, Gustavo, porque yo respeto a ese señor. Y todavía yo pienso que ese candidato no sabía ni pío. Voy a ser ingenua, porque mira, el único que sabe dónde está la mentira y la verdad es Dios. Así que yo no voy a juzgar al reivindicado políticamente. No lo voy a juzgar. Pero sí voy a condenar a aquel que por millones que tenga no se puede permitir de cualquier fantasía. Entonces, sí, mi amor, de par en par, porque nobleza obliga cuando uno pone el nombre de Juan Luis Guerra, porque nobleza obliga cuando hay 25 o 30 mil personas recogidas en la búsqueda de paz, de alegría, de sintonía, de esparcimiento, de cultura. Eso fue el crimen del dinero. Porque ¿quién va a tener dinero para hacer una cosa así? El que lo tiene. Yo no lo tengo. Eso se llama abuso del dinero. Y cuando nos lo justifican diciendo no, porque el cielo de Dubái está cargado de drones, pero aquí no estamos en Dubái. Entonces, condeno plenamente el abuso de publicidad política que se hizo durante un concierto de Juan Luis Guerra, que yo respeto. Y por respetarlo, mi querido Gustavo, tírame. Ojalá que llueva café. Ventana abierta. Queridos amigos de Par en Par con Eduardo Huelmón, ¿por qué de par en par? Porque mira, Gustavo, hay una gran tradición que muchos profesionales tienen también el nervio y la sensibilidad artística. Y esto es el caso de Eduardo Huelmón. Eduardo Huelmón, profesionalmente, es un psicólogo clínico que tiene, ¿verdad?, la efervescencia y tiene el don del artista. Un don que le viene de lejos. Ponme la invitación para nuestros oyentes de la inauguración que se va a dar en Casa de Teatro, 7 de marzo del 24, 7 de marzo a las 7 p.m. Invitación de su obra Cromática Temporal. Vengan a ver esta exhibición de quien tiene la maestría del color, la maestría de la luz, ¿verdad?, de la línea y de la forma, por múltiples razones. Y es que antes de ser psicólogo clínico, Eduardo Huelmón estudió arquitectura, pero es mucho más que todo esto. Eduardo Huelmón es el sobrino de Cabeco Huelmón, artista romántico, figurativo, ¿verdad?, de la familia Huelmón, de origen santiaguera, que hizo taller y obra y arte aquí en el país. Pero también es sobrino de otro que se llamaba de Vigné. ¿Y por qué exponemos a Eduardo Huelmón en Casa de Teatro el 7 de marzo? Porque tú comprenderás que ese nombre, Huelmón, desciende de franceses. Y en el marco de las motivaciones, exhibiciones de la francofonía, le hemos dado apertura, le hemos dado ventana abierta a un profesional con sensibilidad artística que nos va a presentar la dirección de una obra cromática temporal en un experimento de luces y de colores que alegrará mucho Casa de Teatro este 7 de marzo a las 7 de la tarde. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta a Eduardo Huelmón. A rienda suelta.
Sábado 17 de febrero estamos aquí con Tony Ocaña, un privilegio. Tony Ocaña, dominicano, actualmente residente en Madrid desde hace varios años, y sobre todo un hombre de arte, de cultura, de coleccionismo y gestión cultural. Tony, yo te estoy invitando porque te conocí en los años 90, siendo tú coleccionista de Ramón Oviedo, y me diste un acercamiento a Ramón Oviedo como yo nunca lo había tenido. Primero, que me permitiste ver sus obras que tenías en su casa y acercarme al maestro. Y hoy día tenemos la retrospectiva del homenaje del centenario a Ramón Oviedo, y yo dije, qué bueno sería que nuestros oyentes puedan disfrutar de tu experiencia como coleccionista y amante de la obra de Ramón Oviedo. Tony, ¿cómo llegaste a Ramón Oviedo? Mira, Delia, gracias por invitarme. Muchas gracias. A Ramón Oviedo yo llegué de diferentes maneras. Él me contaba, mi padre era arquitecto. Sí. Mi padre nació en Ceuta, en España. Sí. Vino aquí al país jovencito y él construía mucho, e incluso cuando estaba haciendo el edificio Ocaña, que estaba en el Arzobispo Meriño, que ya es otra cosa, porque antes tenía vidrios curvos y todo esto, ¿no? Ya no. Oviedo iba a ver a mi padre, decía, ese arquitecto es un artista. Te cuento esto porque desde antes de yo estar en el mundo del arte, ya ellos se conocían. Mi padre era un gran gardeliano, cantaba el tango de maravilla. Y Oviedo también. Entonces, él compartía con mi padre, le encantaba ver a mi padre cantar, no como cantante profesional, sino en tertulias y eso. Pero, te cuento, yo trabajé en la banca cerca de un cuarto de siglo, casi 25 años. Sí. Y don Juan Bosch era un gran amigo de mi padre y mío, y almorzaba periódicamente en mi casa. Un día yo decidí quitarme el saco y la corbata de por vida. Más nunca me he puesto ni un saco ni una corbata. Y don Juan, que estaba en casa, me dijo, Tony, pero tu casa es un museo, tú tienes que representar a artistas. Y, ¿fue don Juan que te dijo eso? Sí. Oye. Y entonces don Juan le escribió una carta, que yo la tengo, a Osvaldo Guayasamín. Hombre, una figura de Ecuador inolvidable. Y del mundo. Y del mundo. Y gran amigo de Juan Bosch. Y gran amigo que visitó el país varias veces. Sí, incluso le hizo un retrato a Juan Bosch. Totalmente. Tú sabes que Guayasamín, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Guayasamín retrató desde Carolina de Mónaco a Gabriel García Márquez, a Rigoberta Menchú, al rey Juan Carlos, a Fidel Castro 5 veces, a Juan Bosch. El último retrato que hizo Guayasamín es el mío. Bueno, vaya, es casi, una joya. Casi y lo tienes, me imagino. Sí, por supuesto. Una joya. Entonces, yo decido meterme en el mundo de la representación del arte con Guayasamín, y digo, bueno, si yo voy a estar con Guayasamín, que inmediatamente correspondió a la solicitud de Juan Bosch, sí. tengo que estar con lo mejor de República Dominicana. Y yo era amigo y visitaba las exposiciones de Ramón Oviedo y le propuse representarlo. Y hay un dato muy interesante. Tú sabes que Ramón Oviedo fue un hombre siempre comprometido socialmente y comprometido con su arte. Sí. Cosas que la gente no sabe, Ramón Oviedo, y voy a estar dando brincos porque es que son muchas cosas de Oviedo. Oviedo es cartógrafo. Fue cartógrafo. Totalmente, en el Instituto de Geografía trabajó muchos años. Exactamente. Y cuando a él lo mandaron a la Escuela Militar de Panamá americana, sí, señor, ahí él se destaca y le llaman la industria humana o la máquina humana, algo así, porque era perfeccionista. Entonces, también fue publicista. Él fue el primer creativo en una agencia publicitaria en República Dominicana. ¿Y ella no era ahí que estaba Efraín Castillo? No, desde antes. Desde antes. Fue incluso cuando, después del ajusticiamiento de Trujillo, nace la revista Ahora. Sí, señor. Y el caricaturista era Ramón Oviedo. Sí. Miren, como ustedes pueden ver, es una enciclopedia. Oviedo, y es muy importante estas inducciones, introducciones
que estás dando. Porque para intelectuales, gente de gusto, gente de cultura, las artes, la implicación en las artes siempre viene de incidencias inesperadas. Ujú. Y yo siempre le digo a la juventud, Tony, le digo, mira bien lo que te tiene el camino y aprovéchalo. Claro. Tú tuviste la suerte de esa incidencia de un padre español con carácter, Sí, con mucho. actitud, con mucha moral social, ¿verdad? Totalmente. Y ese acercamiento de vos. Pero ¿qué sucede, Tony? Que Don Juan Bosch, que es el que a mí me apasiona, Claro. el Juan Bosch intelectual, Claro, claro, el claro. Juan claro. Bosch visionario, Ese era el amigo nuestro. el Juan Bosch escritor, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Capta en ti esa capacidad. Y no había una destreza que Juan Bosch viera en una persona que no la estimulara. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Entonces, ese preámbulo Ujú. que tú, ya siendo un joven adulto, cuando decides romper con la función, ¿verdad? Del alto, ¿verdad? Oficial bancario, para entonces meterte de lleno en las artes. Pero ya tú, como quiera, desde tu perspectiva de hombría y de caballerosidad, tienes tu fibra porque te casaste con un artista. Claro. Y mi hijo es artista. Y tu hijo está... Y mi hija tiene 2 postdoctorados en radioastronomía milimétrica. Bien, entonces, cuando ya tienes que profesionalizarte más allá del gusto, ¿cómo tú montas con un hombre tan seguro de sí mismo, tan sapiente de lo que quiere, cómo tú instruyes esa formalidad de ser representante de un maestro como Oviedo? Mira, la vida, hay una canción que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ya yo estoy representando a Oviedo y a Guayasamín. Y de repente recibo una llamada de Guayasamín desde París. Y Cuando fue a la UNESCO. Ajá, exactamente. Y me llama y me dice, estoy en la sede principal de la UNESCO. Oye, eso. Visitando a Federico Mayor Zaragoza, Claro, que Mayor. era el director de toda la vida. Totalmente. Y me dice Guayasamín, y estoy frente al mural de Ramón, de Oviedo, No, claro. aquí en la sede principal de la UNESCO en París. Claro. Quiero saludarlo de nuevo, porque ellos eran amigos. Sí. Voy a volar a Madrid y de Madrid vuelo a Quito con escala en Santo Domingo. Llévame a Ramón. Se lo digo al maestro Oviedo, vamos al aeropuerto, a la sala VIP, y cuando Guayasamín viene hacia Oviedo, este es el despertar, que sí que ponle atención, sí. le dice Guayasamín a Oviedo, Ramón, ¿cuándo me vas a complacer? Y yo le digo a Guayasamín, ¿cuándo te va a complacer Pero, con qué? ¿por qué y en qué? Y me dice, tengo años pidiéndole una exposición en el Centro Cultural mío, en mi fundación Sí. Guayasamín de Quito, y no me ha contestado. Y yo le dije a Guayasamín, pon fecha. Ahí yo entendí que el maestro Oviedo era un hombre ajeno a las cosas mundanas. Él lo que le interesaba era crear Y estar en el taller. y estar en su taller. Trabajar. Trabajar el 31 de diciembre, el 1 de enero, el día que fuera. Trabajar. Entonces, ahí la primera exposición internacional que yo hago del maestro Oviedo es en la Fundación Guayasamín. Increíble. Todas las exposiciones que yo hice del maestro Oviedo fueron con obras de mi colección. Entonces, de Ecuador hice otra en Venezuela, Hola. después varias en Estados Unidos, por supuesto aquí, en Francia, en el Castillo Museo de los Grimaldi, creo que en el año En el 2001. sur de Francia. Sí. Sí, señor. Que incluso, si nos da tiempo, te voy a hablar de la Expo Florida ahorita, porque tú conoces de eso. Sí. Pero en el 99, Marián de Tolentino publica un libro que yo produje que se llamó Oviedo, un pintor ante la historia. Y ese libro lo pusimos en circulación precisamente en el viaje que hicimos a Florencia Para los para la Uffizi. entrega de su autorretrato De los Uffizi. en la Galería de los Uffizi en Florencia, Italia, Uffizi. que eso es Sí. un evento Bien. de una importancia extraordinaria. Justamente,
en esa trayectoria tuya, Es que llego a París. te veo en París con el maestro Oviedo y vamos donde Vicente Pimentel. Pero antes de eso, yo te pedí y tú me complaciste para que en la Casa de la América Latina, en la Mesón de la América Latina, Marián de Tolentino y Delia Blanco pusieran en circulación ese libro. Y después, gracias a tus relaciones con Vicente, que era un gran admirador de Oviedo y Oviedo de él, fuimos a su estudio. Exactamente. Y pasamos una tarde magnífica. Bueno, sí, eso es algo inolvidable. Estabas con tu esposa. Con Ginny, claro. Y el acto en la Casa de América Latina fue fabuloso. A casa llena. A casa llena. No sé si tú te acuerdas que cuando llegó Guillermo Piña tuvo que quedarse parado atrás porque estaba lleno, no había silla. Sí. Y entonces, que justamente Guillermo Piña me dijo, eres un infierno. Cuando te metes, te metes. Sí, claro. Digo, y tuviste que llegar. Sí. Entonces, efectivamente, en te agradezco ese recuerdo porque tú sabes que París para mí es fundamental y más cuando realza al dominicano. Claro. Y es algo inolvidable dentro de mi vida. Entonces, justamente, querido Tony, la gente no sabe que es Tony Ocaña que lleva a los Uffizi de Florencia y lo lograste tú. Mira, Marián de Tolentino tuvo mucho que ver. Mucho que ver. Sí, sí. La obra incluso era de mi colección. Y yo me río porque en el documento de entrega de la obra, ahora sí, el autor Ramón Oviedo, la donación, porque tú sabes que eso es donación, sí, eso claro, no compra. Sí. Entonces Antonio Caña. Antonio Caña, la donación fue tuya. Sí, sí. Es en ese sentido que digo. Sí, sí, sí. Y doña Marián, dentro de sus relaciones con el Hila, porque hay que reconocer algo. A veces la gente cree que los críticos de arte y los curadores y los comisarios nunca tenemos un chele, pero servimos para relacionar. La labor y es eso importantísima. es mucho más que dinero, es decir, bien. La labor es importantísima. Sí. Entonces, mira, Tony, gracias a ti a mí se me abrió una relación muy personal, porque se indujo y se produjo un afecto, y tú lo sabes, entre don Ramón y yo, y cuando yo venía, lo visitaba a Los Amas, donde él tenía su taller. Okay. Entonces, después veo que hay un coleccionismo inmenso que se abre, que surge, y yo entiendo que tú, como ese coleccionista postmoderno que fuiste de su obra, y que sigues siendo, la has abierto a otros coleccionistas la obra. Incluso. Por ejemplo, tu actitud como coleccionista es una actitud conectora con la obra. Sí. No es un coleccionista de celos y únicamente especulación. No. Veo la relación que tienes con Kelvin Nahar. Excelente, excelente. Que conduces, abres y aconsejas, ¿verdad? Para la adquisición de esa obra. Bien, entonces, hoy día, ¿cómo tú valoras este homenaje del centenario del maestro y cuál es tu posición ahí, tu intervención ahí, tu implicación? Ok, mira, con Omar Molina, nieto del maestro Oviedo, artista plástico y presidente de la Fundación Ramón Oviedo, veníamos hablando desde hace años de la importancia de celebrar su centenario. Ajá. Omar totalmente comprometido con ese proyecto. Sí. Yo tengo que decir que en cuanto a la exposición en el Museo de Arte Moderno, mi participación es mínima. Es una exposición organizada por la Fundación Ramón Oviedo. Ahora bien, es cierto que cuando decidimos hacer este centenario, yo escribí junto con Omar la carta solicitando los espacios del Museo de Arte Moderno. Es cierto que yo me reuní con Mirna Guerrero del Museo Bellapar para pedirle una exposición que se va a inaugurar el 29 de febrero con obras de la colección Bellapar. Es cierto que yo me reuní con Jesús Ollamburo, director del Centro Cultural de España, para pedirle el Centro Cultural de España, que por cierto, inauguramos una exposición el día 23. O sea, déjame hacer tu recorrido. El día 7 de febrero, que es cuando nace el maestro Oviedo, abre la inauguración. Abre la inauguración del Museo de Arte Moderno como tiene que ser. Y las exposiciones duran hasta abril, porque Oviedo nace en febrero,
pero él nace otra vez en la Revolución de Abril. Muy bien. Entonces, por eso son esas fechas. Hay un sobresalto en la obra a partir de la Revolución de Abril. Eso como pienso. hubo un sobresalto en la obra de Picasso a partir de Guernica. Exactamente. Porque hay transversalidades en las artes que quiero que los jóvenes oyentes entiendan. Que artistas, sin conocerse, inducen los paralelismos transversales de ocurrencias existenciales que llevan a la obra a donde está. Claro, claro. Quiero volver a lo de Picasso y Guernica ahorita, pero mientras tanto te decía que el 7 de febrero en el Museo de Arte Moderno. Exacto. El 22 de febrero en el Centro Cultural Perelló. Exactamente. Con una colección de Fernando Báez. Sí. El 23 de febrero, Kelvin y yo, bajo la curaduría de una joven prometedora curadora, Michelle Cruz, en el Centro Cultural de España. El 29 de febrero en el Museo Bellapar. Qué bien. Pero en mayo vienen otras. O Sí. sea que, ojo ahí. Sí. Mira, tú mencionabas ahorita lo del Guernica y Picasso. Obviamente el Guernica de Picasso es una obra maestra. O sea, por favor. Pero yo siempre quiero hablar del 24 de abril de Ramón Oviedo y del Guernica de Picasso desde este punto de vista. Picasso no estuvo en Guernica. Oviedo estuvo en la revolución. Y la figura que aparece muerta con una piedra en la mano luchando contra los cañones de los invasores es una persona conocida por Oviedo con nombre y apellido. Eso me lo contó Oviedo. Entonces, ese es un dato interesante, muy interesante para los historiadores del arte. Interesante. Porque Picasso estaba en París. Claro. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la percepción tiránica de lo que significó Guernica y desde su compromiso de español exiliado en Francia, frente a ese grito del horror que nadie quiso entender como anunciador de la Segunda Guerra Mundial, correcto, señala Picasso a Guernica. Sí. Obviamente, el maestro Oviedo tuvo toda su implicación en el bando constitucionalista, ¿verdad? Y tomó armas y tomó compromiso, ¿verdad? Y tuvo su dialéctica pedagógica de las artes con la conciencia revolucionaria. Eso es indiscutible. Algo que le quedó sellado para siempre. De por vida. De por vida. Entonces, obviamente, Tony, esto significa que la cantidad de obras es incalculable. Es decir, si yo le digo a Tony Ocaña, Tony, ¿a cuánto llega la obra vigente, presente de Ramón Oviedo? Miles y miles y miles y miles. Para comenzar, fíjate, en el Museo de Arte Moderno se están exponiendo cerca de 500, 470, por ahí. 470 obras, algo así. Sí. Y eso es una pequeña parte. Sí. Una pequeña parte. Ajá. Y yo te puedo garantizar que es una pequeña parte. Sí. Y si nos vamos a los dibujos de Oviedo, eso es infinito también, infinito. Claro. No, yo he visto dibujos extraordinarios en la fundación presidida y dirigida por Omar, que son dibujos de los años 30, 40, de esas mujeres, de esas madres. Porque era un pintor con inquietudes sociales desde siempre. Y yo sentí justamente esa transversalidad de la que te hablo. Es decir, el arte de la miseria y del pueblo, que lo tuvo Orozco, que lo tuvo Siqueiro. Y él lo tiene dentro de su mundo dominicano. Entonces, Oviedo, la última pregunta que te voy a hacer, querido Tony. La penúltima, nunca la última. Nunca la última. ¿Cómo tú lo defines de manera factorial, su factura? Mira, primero, Oviedo aprendió y dominó el dibujo como nadie. O sea, el dibujo de Oviedo es extraordinario. No, claro, la gráfica. No, está ahí. Ahora bien, él dominó el dibujo para poder desdibujar. Claro. Que eso es un error que cometen muchos artistas. Ellos creen, cuando ven algo medio abstracto, creen que por ahí, no, primero usted tiene que dominar el dibujo. Totalmente. Y después usted hace lo otro. Claro. Tú ves los dibujos de Oviedo o de Picasso y son extraordinarios cuando comenzaron. Después ellos desdibujan. Claro. Todo. Entonces, para mí Oviedo tiene, es que son muchas cosas. Él tiene una factura
estupenda, perfecta, 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 pero también mantiene esa inquietud, esa preocupación por el ser humano. Y cuando tú mezclas, mira, me resulta difícil explicar esto. Cuando tú mezclas ese profundo sentimiento con la especie humana a la que pertenecemos, Sí, con sí, un sí. dominio total del dibujo y de todo, tú logras una obra única. Mira, Ramón Oviedo, y esto me lo pueden discutir, pero esta es mi opinión, es por mucho lo más grande que ha nacido en República Dominicana y es un grande a nivel universal que desgraciadamente nació en República Dominicana. Porque si hubiera nacido en Cuba, o hubiera nacido en Argentina, Sí, incluso hasta en Haití, sí. las cosas serían Sí, diferentes. ese desgraciadamente Hablo me de, interesa. desgraciadamente, desde el punto de vista de la difusión de su obra a nivel internacional. Sí, eso me interesa mucho. Y yo diría que por los azares del destino, nace en República Dominicana un país que todavía, Tony Ocaña, no sabe promover a sus artistas. Todavía no sabe. Que todavía en este país no se entiende que el arte son diversidad de funciones y de oficios que contribuyen a vehicular la excepción, la genialidad, el talento, la factura de una marca país. En este país hacen falta agentes de artes, Sí. promotores de arte, corredores financieros de las artes, Claro. porque el precio no es el valor del arte. No. El valor de una obra de arte es la que da el precio y no lo contrario. Porque en este país, querido Caña, tú tienes jóvenes con 30 y 40 años que te sacan obras ya por $5,000 o 5,000 euros y tú dices, ven acá. Y te lo no porque son tanto, es un formato de tanto. Óyeme, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Sí. Es decir, el valor de una obra es la historia de esa obra, es la historia de ese artista, es la significancia universal de su propuesta. Claro. Entonces, ese desgraciadamente yo lo entiendo así. Lo entiendo por la falta de conciencia que todavía es vigente en República Dominicana a considerar lo grande que tiene. Mira, permíteme que añada algo, porque estoy tan y tan de acuerdo contigo, que voy a recordar el caso de una ciudad que se llama Bilbao. La ciudad de Bilbao era una ciudad... Yo soy vasco, tú la Yo vasco, mi abuela yo sé. vizcaína. Era una ciudad que... Negra, oscura, de industrias, etc. decadente. Y vino un museo que se El llama Guggenheim y Sí. dijo, voy a poner un museo Guggenheim aquí si ustedes hacen esto y me limpian la ciudad. Hoy en día, Bilbao no tiene playa. Sí. No tiene playa Bilbao, ¿eh? Sí. Y sin embargo, es una de las ciudades que más turismo tiene. ¿Por qué quiero traer a colación Bilbao? Muy Fíjate, bien. yo he hablado con muchos ministros de cultura y ministros de diferentes gobiernos y le he explicado que el turismo se puede caer en cualquier momento. Pero si tú desarrollas la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago y otras ciudades con un valor cultural, claro, tú vas a tener un turismo que gasta más. Que viene a eso. Cuando tú vas a París, ¿a dónde tú vas? Cuando tú vas a Madrid, ¿a dónde tú vas? Exactamente. Cuando tú vas a Londres, ¿a dónde tú vas? París y Madrid son las dos ciudades del mundo. Los puntos conectores. Son las dos ciudades del mundo que más turismo atraen. Exactamente. Pero no es por sus playas, no es por su ron, es por la cultura. Y a veces es por un concierto nocturno en una terraza de un barcito parisino y por el flow callejero de seguridad, por el ambiente arquitectónico y de limpieza de la misma ciudad, como también a Madrid van. Pero todo lo que tú acabas de decir no lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Y yo te agradezco que digas esto, querido Tony, porque me tocó ir al Top Resa de París. Y di una conferencia sobre Colson, que se presentaron obras de Colson allá. Sí. Y vino un agente del Centro Pompidou y me dijo,
Madame Blanco. Pero ahora es que yo me entero. No sabe nada. Mira, déjame contarte algo porque yo creo que es importante. Jacques Lang fue el gran ministro de Cultura de Francia. Sí. Un día me llama el embajador de Francia en República Dominicana y me dice, mire, señor Ocaña, el señor Jacques Lang viene a un asunto y va a estar 2 días en Santo Domingo. Y lo único que me ha pedido es conocer al maestro Oviedo. Y nos reunimos en casa. Marcel Marceau, que no solamente era él mismo, sino que era buen pintor. Lo que pasa es que nunca expuso porque no le interesaba vender su obra. Marcel Marceau, las 2 veces que vino aquí, cenó en mi casa para compartir con Ramón Oviedo. El mismo Vargas Llosa, que viene mucho aquí, en una ocasión estuvo en casa. Federico Moraes, el crítico de arte. Y así muchísimos. Porque Oviedo, frente a los que saben de arte, reconocen su obra, pero hay que dar a conocer su obra para que ellos se enteren. Exactamente. Entonces, querido Tony, como ustedes pueden ver, queridos amigos oyentes, podríamos pasarnos una tertulia eterna con Tony Ocaña. Yo simplemente, Tony, desde la perspectiva didáctica y ciudadana, dinos algunas razones a nuestro público de ir a ver la obra de Oviedo. Preséntese donde se presente. Exacto. ¿Qué significa conocer esa obra? Y estimúlame un poquito a los oyentes y a la juventud. Claro, claro. Fíjate, lo primero es que a todos nos gustan las sorpresas. Y ver una obra del maestro Oviedo es sorprenderse. Si vas al Museo de Arte Moderno vas a ver más de 400 sorpresas. Pero vas a ver la evolución de un artista desde sus primeras obras hasta sus últimas obras. Y vas a poder apreciar que un solo hombre fue capaz de hacerlo absolutamente todo, de dominar todos los ismos. Lo mismo va a suceder cuando vayas al Centro Cultural Perelló, cuando vayas al Centro Cultural de España, cuando vayas al Museo Bellapar. Todas tendrán una identidad. Oviedo. Ramón Oviedo. Bien. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a ti, Del. Tenemos muchos puntos de los que hablar. Y ya sabes, estaremos en alguna de esas exhibiciones. En todas. Y pueden contar conmigo si algún día hay testimonios, intercambios, porque yo tengo en mí mi Oviedo también. Claro. Bien. Amigos, aquí hemos estado, no con Toño Ocaña, que estuvimos, con Ramón Oviedo. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Mais oui. Carnaval Vaval de la Guadeloupe. Queridos amigos, he recibido videos del grupo BIM, de las comparsas de Guadalupe, de los ritmos con los caracoles, con los caracoles del Ambí, de las comparsas de esa isla Guadalupe que tiene tanta cultura, donde en esos carnavales se mezcla la afrocaribeidad, pero también el mundo hinduista, porque hay descendientes de la India que se llaman los coolies, que también desfilan. ¿Por qué me mandaron para ustedes como exclusiva? Ponme ahí algo que se vea, ponme las imágenes. Gustavo, ¿por qué? Porque el grupo de comparsas VIM, cultural y artístico, ha perdido uno de sus mayores representantes el miércoles de cenizas. Perdieron a Rudy Benjamin, que fue un gran animador, un gran promotor del carnaval de la isla Guadalupe. Y yo, queridos amigos, quiero que ustedes sepan también, miren eso, los tambores, miren los sombreros, miren el desfiladero. Quiero que sientan la conexión compartible que hay con los carnavales en todos los países del Caribe. Y esto podría ser también en República Dominicana, ¿de acuerdo? Pero es en la isla Guadalupe, Gustavo. Y a mí me interesa, mira eso. ¿Se puede oír música ahí? Ahí me interesa que los amigos vean la fantasía, la ilusión, la movilidad, ¿verdad? Y la concentración
carnavalesca que también se da en la isla vecina, la isla Guadalupe, que nos llena de alegría. Disfruten este lunes carnavalesco que se dio en la isla Guadalupe y que nos alegra hoy nuestra francofonía. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Oye, ya yo me lo tengo como un eslogan, Gustavo. Mira, le encantó a la gente ese eslogan, que tu país es tan bello, por fuera como por dentro, cuando hablamos de la Cueva de las Maravillas. Pues yo quiero insistir de nuevo, para que nuestros oyentes visiten cuando se desplacen y se muevan, visiten las Cuevas de las Maravillas. Ya hemos hecho el tema, estamos claros. Pero están las Cuevas del Pomier. Por ahí, cerca de San Cristóbal, el Pomier, P-O-M-I-E-R. Una cantidad, Gustavo, de pictos grabados en esas Cuevas del Pomier que son maravillosas. Pero además, si de cuevas hablamos y de cultura taína hablamos, yo quiero llamar a nuestros queridos oyentes a visitar el Museo del Hombre Dominicano. El turismo y el ocio es también de museos y de cultura. Y aquí tenemos en República Dominicana, capital, un Museo del Hombre que exhibe la mayor colección de arte rupestre taíno. Y si tú vas al Museo del Hombre, te puedes preparar para comprender y entender lo que es la memoria amerindia taína de República Dominicana, de tal manera que cuando vayas a visitar una de las cuevas, como podría ser la Cueva de los Murciélagos, también en Río San Juan, Cueva de los Murciélagos, y también en Río San Juan, puedes coger el barquito en la laguna Grigri y cerca de los farallones, a orillas del mar, te van a llevar a una cueva taína donde entra el mar y se junta el mar con las aguas subterráneas. Gustavo, es una joya. Pero para quien habla tierra adentro, tiene también que hablar de las investigaciones, de las prospecciones en varios lugares del este que se han hecho sobre las huellas amerindias. Entonces, claro que sí, turismo cultural, turismo de tierra adentro. Y esa tierra adentro, tú la vas a encontrar en todo lugar donde tenga una cueva de los indios por visitar. Y aquí tú tienes los tres ojos. Es decir, vuelvo y repito, Gustavo, que las familias se organicen y se enteren. Pomier, Cueva de las Maravillas, Cueva Grigri, los tres ojos. Y ya del lado de Bávaro, tierra adentro por el Macao, hay toda una tradición arqueológica. Pero no quieras tú saber. Si aquí tenemos, ¿verdad?, la colección extraordinaria del Museo de Arte Moderno, quienes viven en el norte, que se detengan en el Centro León de Santiago, que van a tener una de las mayores colecciones de los artefactos cavernáculos
de los taínos, gracias a las donaciones que hizo alguna vez don Bernardo Vega y Manuel García Arévalo al Centro León. Arte, cultura, etnografía también nutren al turismo, no te lo pierdas. Contigo, Delia Blanco. ¿Y tú sabes qué? Querido Gustavo, tírame de nuevo una de las músicas de los carnavales de la isla Guadalupe para marcarles a los caribeños francófonos toda nuestra fraternidad. Vamos a despedirnos con esas músicas que nos han mandado en esos videos, o pon tracitas de videos finales. Dar ánimo, estamos en carnaval, contigo Delia Blanco, todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9 p.m. Nos vemos el próximo sábado, nos oímos. ¿Por qué? Porque Caribe somos.